Hola a todos. Bueno, vamos a hacer lo que es la segunda parte de la grabación. Vamos a hablar en este caso, de la declaración de renta de persona natural 2023. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta que es el impuesto de renta. Entonces, el impuesto de renta es un impuesto que grava todos los ingresos que son susceptibles de producir un incremento patrimonial, es decir, que crezca nuestro patrimonio. ¿Para quiénes aplica este impuesto de renta de persona natural? Entonces, aplica uno a las personas naturales que están consagradas en el artículo 73 y 74 del Código Civil, a los cónyuges que están consagrados en el artículo 78, a las personas naturales residentes y no residentes y extranjeros residentes, a sucesiones líquidas de acuerdo al artículo 7 y a los bienes destinados para fines especiales de acuerdo al artículo 11 del Estatuto Tributario. Entonces, adicional a esto, tenemos que mirar si estas personas cumplen con estos conceptos o superan estos topes realmente. Por ejemplo, el tope de patrimonio, que son 4.500 VTs, equivalente a 190.854.000 pesos. Patrimonio nos referimos a todo el patrimonio que tenga la persona, cuentas de ahorro, casas, bueno, todo lo que tenga que ver. También hablamos de ingresos, consignaciones, compras y consignaciones, el cual si superan 1.450 botes equivalente a 59.379.800 pesos. Entonces, tenemos que mirar en ingresos, para eso, para empleados pedimos el certificado de ingresos y retenciones. En caso de consumos, compras, consignaciones, tenemos que validar los reportes de exógena, cuánto fue lo reportado, independientemente tampoco esté reportado en una exógena. Tenemos que validar cómo fue, en este caso, la situación financiera de nuestro cliente en el transcurso de ese año, es decir, qué compró, qué vendió, qué hizo, cómo movió su dinero, ¿sí? Porque pues si la persona en ese año pues hizo compra de un apartamento, pues el apartamento son más o menos 200 millones de pesos, pues ahí digamos que ya superó la base, es decir, en consumo, ¿sí? Igual en compras, pues si las compras hizo varias compras de un vehículo, en este caso ya por compras si el vehículo valía más de 60 millones o valía 30 y tuvo otras compras por otro lado que superaron la base, entonces ahí ya sería en este caso declarante por compras o por consumos, ¿listo? También tenemos que mirarle la parte de las consignaciones, porque si la persona recibió consignaciones o prestó su cuenta, como hacen muchos que prestan la cuenta para que les ingrese dinero, en este caso pues también se consolidan declarantes de renta si superaron los topes señalados. Listo, esto en cuanto para quiénes son los responsables y sobre qué topes. Ahora, hay un tema que es la residencia fiscal, que hay que tener en cuenta acá, que la norma nos dice que si la persona permanece en el país dentro del grado de 2 años, ¿sí? Puede ser 1 o 2 años, no importa, permanece por más de 183 días, en este caso se considera residente fiscal para temas tributarios. Es decir, si en el 2022 estuvo 100 días en el país y en el 2023 estuvo 84 días en el país, entonces en este caso ya superó los 183 días en el transcurso de 360 días grabados, ¿sí? No importa, siempre se graba el segundo año fiscal. Entonces, en este caso ya la persona sería pues el declarante de renta. Listo. Otro tema es las personas nacionales, en este caso que nacieron en el país, si su cónyuge no está separado legalmente, es decir, si aún están viviendo en otro país, pero tienen un matrimonio acá y todo está por escrituración y todo, entonces pues en este caso se considera residente fiscal para temas tributarios. Otro, si el 50% o más de sus ingresos son producidos, digamos, acá en el país, ¿sí? O son igual que sus activos, son de acá en el país, entonces tenemos que mirar de dónde provienen los ingresos y los activos que tiene realmente si son de otro país o si también son de este país. Entonces, si eso supera el 50% y está más en el país, pues es residente fiscal para temas tributarios acá en Colombia. También es no acreditar su residencia fiscal en el exterior, es decir, las personas tienen que, independientemente de otro país, tienen que acreditar que son residentes fiscales de ese país. Si no lo acreditan, pues en este caso serían residentes fiscales para temas tributarios acá en Colombia. Otro, que tengan una residencia fiscal en un paraíso fiscal. Recordemos que los paraísos fiscales pues no reportan información, no están, ¿sí? Entonces muchas personas pues vienen a esos países para evadir impuestos. En este caso, esas personas que son de nacionales y que viven en esos países pues son residentes fiscales para temas tributarios acá en Colombia. También hablamos de las obligaciones fiscales. Entonces, las obligaciones fiscales hablamos de los residentes, los cuales declaran ingresos obtenidos dentro y fuera del país. ¿En el qué formulario? En el formulario es, los residentes declaran si sus ingresos
son de fuente nacional y si sus ingresos no fueron sometidos a las retenciones de los artículos 407 a 409. Entonces, es decir, que a estas personas hay que validarles si tuvieron ingresos acá y si les aplicaron retención. Si les aplicaron retención, no tenemos ningún problema porque pues la norma dice que esa sería la declaración de ellos. En caso de que no, pues tienen que declarar acá como no residentes. ¿Listo? ¿Qué tarifa aplica el artículo? De acuerdo al artículo 47, el 35% de impuesto de renta y declaran en el formulario 2. 110, perdón, 110 está ahí en el plazo establecido por la gobernación, por la en este caso. Listo. También tenemos, seguimos manejando el mismo sistema cedular. Entonces tenemos la cédula general, y estamos hablando de la cédula general que están rentas de trabajo, de trabajo que no provienen de una relación laboral o reglamentaria, rentas de capital, rentas no laborales. Y también están las cédulas de pensiones que están aparte, dividendos y participaciones y ganancia ocasional. Entonces, renta laboral. ¿Qué se considera renta laboral? Entonces recordemos que la renta laboral, entonces, ya la renta laboral hablamos pues que primero son exclusivamente, realmente, las personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, monumentos eclesiásticos, compensaciones de recibida por trabajo social y en general, pues como dice la norma, compensación de los servicios personales. Es decir, acá se van a incluir los honorarios, los servicios de los médicos que tienen su propia consultoría, se pueden incluir acá en esta, es decir, toda compensación por un servicio personal se considera renta de trabajo. Listo, ¿qué más se puede incluir? También está el otro que es renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. Entonces, en esta renta de trabajo que no proviene de una relación laboral o reglamentaria, son, pues acá es, digamos, para las personas que optan por deducir costos y deducciones en lugar de la renta exenta del 25%. Es decir, que podemos hablar, digamos, de abogados, de contadores, también de médicos, para esas personas que de pronto, digamos, pagan un arriendo, pagan una administración, contratan de pronto empleados, entonces estas personas pues les beneficia más deducir costos y deducciones que deducir la renta exenta del 25%. Entonces acá se tiene en cuenta ese tipo de rentas. Rentas de capital, bueno, este corresponde a los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Entonces acá hablamos, son los rentistas de capital, la gente que de pronto también tiene algunos rendimientos, que se dedica a prestar intereses y eso, préstamos de intereses, o aquellos que de pronto son artistas o tienen algún derecho, algo así que el cual lo explotan o reciben alguna regalía por esos derechos. Entonces esas rentas se declaran por acá. También estamos hablando de la renta no laboral. Entonces, todo lo que no podemos incluir en las demás rentas, lo incluimos acá. Es decir, por ejemplo, el señor que tiene un supermercado, que tuvo unos ingresos y tuvo unas ventas, el señor o la señora que tiene la tienda. Entonces, acá, por ejemplo, todas las rentas que no podemos incluir porque como tal no son un servicio, entonces se pueden incluir por acá. Y ahí permite, digamos, hacer la opción de costos y opciones. ¿Qué más es la cédula de pensiones? La cédula de pensiones, pues acá hablamos de pensiones de jubilez, invalidez, vejez, sobrevivientes y sobre riesgos laborales. Entonces acá todas aquellas que tengan que ver con la parte pensional, que ya la persona pues no vaya a trabajar y que reciba realmente pues un ingreso sobre concepto de pensión, pues se van a incluir en esta parte. Entonces, hay también que recordar que las pensiones son exentas hasta cierto tope. Entonces, eso ya lo miramos más adelante en el transcurso de este curso. Dividendos y participaciones. Bueno, acá hablamos de todas estas personas aquellas que reciben dividendos, como por ejemplo socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores similares que sean personas naturales y residentes o sucesiones líquidas causantes que al momento de su muerte eran residentes, recibieron distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades extranjeras. En todo caso, pues acá hablamos de la gente que recibe como tal utilidades o unos dividendos por algunas acciones que tienen alguna empresa. Esos son los dividendos que vamos a colocar acá. Recordemos que a cada persona que le pagan dividendos le dan su propio certificado, y en el certificado le aplican ciertas retenciones y sobre ese formato es que nosotros vamos a liquidar lo que es los dividendos y las participaciones o en el impuesto de renta. Vamos a saber cuál es la parte no grabada y la que tenemos que definir acá, que tenemos que colocar en esta declaración de renta.
Ganancias ocasionales. Bueno, cuando hablamos de ganancias ocasionales nos referimos pues a los activos fijos, a toda aquella ganancia ocasional que no sea como tal una renta de trabajo, sino que pues fue por una actividad económica que hicimos o por un, sí, un activo que vendimos, en el caso digamos de propiedades, si vendimos un inmueble. Entonces recordemos que la norma nos explica que si ese inmueble lo tuvimos por 2 o más años, lo incluimos acá. En caso de que sea menor a 2 años, lo tenemos que incluir como una renta no laboral. ¿Sí? También hablamos de las utilidades originales en la liquidación de sociedades, aquellas utilidades que en el momento que liquidaron una sociedad se repartieron, pues en este caso se incluirían acá. Eh, también lo proveniente como, por ejemplo, alegados, herencias, donaciones. En este caso también lo vamos a incluir acá. Lo que son loterías, premios, rifas, también lo incluimos acá. Eh, lo que son los títulos de capitalización también lo incluimos acá. Los premios por conceptos de apuestas y concursos hípicos o caninos cuyo valor exceda los 20 salarios mínimos también se incluyen acá. Entonces, es decir, todas las ganancias ocasionales van en esta parte del formulario. Ahora, vamos a mirar la parte importante y es esto del patrimonio. Es muy importante. De acuerdo al artículo 267 nos dice que los bienes o derechos apreciables en dinero, incluidos los semimovientes y vehículos automotores de uso personal por seguros en el último año agravable, están constituidos ¿por qué? Por el precio de su costo, por el costo fiscal, salvo las normas consagradas. Es decir, por ejemplo, digamos acá en el costo de los activos fijos tenemos que validar el artículo 69, el cual nos dice que el precio de ese costo está, uno, por el valor adquirido o el costo de, pues en este caso, declarado en el año anterior, de la declaración anterior, según sea el caso. Acá vamos a mirar, digamos, la parte que tenemos que mirar, que uno es cómo mirar el tipo, cómo evaluar, digamos, el costo de activos. Entonces, normalmente cogemos un activo y tenemos que hacerle como un reajuste fiscal. Entonces, acá vamos a mirar el artículo 70 que nos dice, a ese activo tienes que anualmente hacerle el reajuste fiscal. Y en este caso es el 12.40% de acuerdo al decreto 128 del 2024. También el costo de las acciones, de las adiciones, las mejoras en caso de bienes inmuebles, el costo de la reestructuración de mejoras y reparaciones locativas. Para los inmuebles tenemos que mirar el artículo 77, el cual nos dice que los no obligados a llevar contabilidad, pues tenemos que declararlo, uno, por el costo fiscal, por el avalúo o por el autoavalúo. ¿Sí? Y nos presenta en este caso dos alternativas. Uno es tomar el artículo 70, el cual nos dice que el artículo pues es el fijado por el artículo 868, que ese no lo da, es el mismo que el reajuste fiscal que está en el decreto 128 del 2024, que para este año es el 12.40%. También el artículo 73, que tenemos que mirar tomar el costo de adquisición por el que valor nuestro inmueble. Entonces tenemos que hay una tabla en la que dice, por ejemplo, tienes que mirar de qué año es el inmueble, cuándo fue que lo compraste, lo adquiriste. Entonces, en ese año le vas a multiplicar por la tasa del IPC para empleados, ¿sí? Eso es lo que nos dice la norma. ¿Eso dónde está? En el decreto 128 del 2024. Listo. Igual, ya para los pasivos, en este caso, pues los que se deben respaldar como con documento o fechas, con documento de fecha cierta, ¿sí? Entonces, de acuerdo al artículo 283, entonces recordemos que de esos documentos a pasivos tienen que estar respaldados por un documento idóneo que cumpla todas las formalidades exigidas en el artículo 70. También, pues, si es un documento privado, tiene que tener fecha cierta, autenticación, que haya sido presentado ante un notario, ante un juez, ¿no? Eso es lo que tenemos que validar. Recordemos que es muy importante porque pues para esto hay una sanción que es el aumento de pasivos o la omisión de activos, ¿sí? La omisión de activos o el aumento de pasivos. Entonces tenemos que revisar siempre esa parte, que tengamos los documentos para poder registrar esos activos y esos pasivos. Listo. Vamos a hablar de las ganancias ocasionales exentas. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que las primeras 13.000 UETs es el valor del inmueble de la vivienda de propiedad, en este caso para la vivienda de habitación. Antes de la reforma era 7.500 UETs que nos podíamos tener como renta exenta. A partir de este año ya son 13.000 UETs. También el equivalente a las primeras 6.500 UETs de los bienes inmuebles diferentes a vivienda habitacional. Entonces, para, para lo que son viviendas de habitacional, podemos tener una renta exenta de hasta 13.000. Y para lo que son viviendas que no son como tal directamente habitacional, hablamos de fincas o de pronto algún lote, alguna casa que no lo usemos como vivienda, en este caso serían 6.500 UETs.
También tenemos el equivalente a 3.250 OETs para lo que son asignaciones que por concepto de porción conyugal, herencia, legado, es decir, lo que decíamos como herencia, los legislatarios. En caso de que, digamos, no sea un legislatario, digamos, legítimo, ¿cierto? Sino sea un heredero como tal legítimo, alguien que quedó por escritura pública como heredero, sería el 20% sobre el valor de los bienes, derechos recibidos, en este caso de los derechos que recibió. Y a este tiene una excepción en particular, hasta 1.625 VTs. Y lo que son ya para libros, ropas, utensilios, pues en este caso no hay un límite, se puede tomar todo como renta exenta. Listo, esto en cuanto a las ganancias ocasionales. Ahora, la comparación patrimonial. Bueno, realmente en la comparación patrimonial tenemos que mirar el artículo 236 y el artículo 237. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el patrimonio del año anterior versus el patrimonio de este año y vamos a restarlo, y la diferencia que nos da debería verse reflejada en lo que es la suma de las rentas exentas, la ganancia ocasional, es decir, todas las rentas que hemos puesto como gravables exactamente, debería verse reflejada. En caso de que la diferencia sea menor, pues tendríamos que pagar sobre esa diferencia impuesto de renta. Hay un renglón que es específico para esa diferencia por comparación patrimonial. Allá en el renglón vamos a poner esa diferencia en caso de que nos dé. ¿Listo? ¿Qué también traemos para esto? El beneficio auditorial. Bueno, recordemos que el beneficio auditorial lo aplicamos el año 2022, también está para el 2023. Entonces acá lo que nos dice es que tenemos que comparar el impuesto de renta del año anterior versus el de este año. Si esa diferencia nos da un incremento mayor al 25, entonces tendríamos en este caso nuestra declaración de renta una firmeza de 12 meses. Si es del 35%, tendría una firmeza de 6 meses. Ese sería como el beneficio que tenemos pues con esta comparación patrimonial. Perdón, con este beneficio auditorial, ¿listo? Ese sería como el beneficio que debe influir en la declaración, pues entre comillas, más rápido de lo normal. Recordemos que la firmeza de las declaraciones tributarias es de 3 años y si compensan pérdidas fiscales es hasta 5 años. ¿Listo? Entonces, ese es el beneficio que realmente tenemos. Listo. Vamos a hablar de un tema importante que son las sanciones tributarias. Entonces, en este caso tenemos varias sanciones. Una es la sanción por extemporaneidad del artículo 641 y 642, que es el 5% por fracción de mes calendario de retardo sin exceder el 100% del impuesto. Entonces, tenemos que contar que fracción de meses, si la declaración vende hoy 18 y la presento mañana, entonces a partir de mañana tengo que pagar el 5% sobre el impuesto a cargo. Y si la pago de pronto hasta el 19, pues ya tendría que pagar el 10%. Es decir, si es 16 o 18 el día de hoy, la tendría que pagar el 17 del siguiente mes, a más tardar, para poder pagar nomás el 5%. En caso, pues la idea es que no paguemos sanción, sino que la presentemos a tiempo en el momento en el que se debe presentar. Igual también hablamos de la sanción por corrección, que este es el 10% del mayor a pagar o el menor valor del saldo a favor. Es decir, lo que le digamos, entre más le damos a la DIAN, que nos dé más deuda a la DIAN, pues en este caso vamos a liquidar la sanción sobre ese valor. Sanción por inexactitud, que es el 100%, pues por la diferencia del saldo a pagar o el saldo a favor. Este es determinado ya directamente por la DIAN. ¿Listo? Intereses de mora, este se debe calcular pues de acuerdo si yo mi declaración venció hoy y yo la pago mañana, el que no la pague hoy no significa que no esté presentada, ¿sí? La puedo pagar mañana, pero tengo que pues calcular unos intereses de mora que son los que cobra pues la DIAN por no hacer el pago del impuesto en la fecha en la que corresponde. Y pues recordemos que ninguna de las sanciones correspondientes tiene que ser menor a la sanción mínima, que está en 472,000 pesos para este año. Recordemos que el VT son 10 VT, el VT está en 47,065 en el 2024 y la sanción se liquida con el VT vigente, en este caso con el del 2024. Listo. Acá vamos a mirar otros temitas. Básicamente esto es lo que vamos a ver pues en el transcurso del taller de renta, que vamos a mirar vamos a mirar los ingresos que tenemos que colocar en cada ítem, las deducciones. Entonces vamos a hablar de las deducciones por acá en general. Entonces en deducciones, por ejemplo, tenemos que como tal, digamos, esto no es que sean deducciones, es un ingreso que no constituye renta. Entonces hablamos de aportes de salud, aportes de pensión, aportes de fondo de solidaridad en componentes inflacionarios. Entonces, para aportes de salud, recordemos que tenemos que mirar el certificado. En caso de empleado tenemos que solicitar el certificado de
de ingresos y retenciones y colocar el valor que reportan ahí. Normalmente el valor que reporta es el 4%, que es el pago por el empleado, ese es el que debemos deducir. ¿Listo? En caso del fondo de solidaridad, pues es el total, porque pues el fondo de solidaridad es, digamos que lo paga directamente el empleado como tal. Para el componente inflacionario únicamente aplica para rentas de capital, ¿listo? Costos y asociados, los costos procedentes, pues aplica a todas las rentas, excepto la renta laboral y la de pensiones. Los demás aplican lo que son costos acosados. Acá hay una parte importante y es que esos costos deben estar soportados por facturación, documento soporte, facturación electrónica o un documento electrónico. En caso de que compremos con personas que no están obligadas a llevar contabilidad, nosotros como contribuyentes debemos hacerle, en este caso, debemos hacer nuestro propio documento soporte en el que soportemos esa compra electrónica a esa persona natural, porque nosotros sí tenemos la obligación, digamos, de deducir costos y opciones. Entonces, para que eso sea posible, tenemos que hacerlo electrónicamente. ¿Listo? También hablamos de las rentas exentas, entonces recordemos que las rentas exentas están los aportes al fondo los aportes al fondo de la construcción, el fondo de voluntario de pensiones, bueno, el auxilio de cesantías y la renta exenta del 25%. Entonces, pues acá aplicas a unos sí y a otros no. Entonces, para cada renta es diferente. Por ejemplo, para la laboral aplica todo, para la renta de trabajo, renta laboral y renta capital, aplica únicamente los ítems que están arriba. Entonces, ahí es donde tenemos que validar, pues, por cada ítem qué aplica y qué no aplica. También hablamos de las deducciones. Entonces, las deducciones que tenemos que tener en cuenta están los intereses de vivienda, los intereses de ICTs, los aportes de cesantía de participe independiente, los dependientes económicos, que es los seguros de salud, la medicina prepagada y el gravamen financiero. Entonces, estas deducciones, digamos que son como en general. Recordemos que cada deducción también tiene su limitación. Entonces, intereses de vivienda tiene limitación. Los intereses de IGT también están limitados, los dependientes económicos están limitados, los seguros de salud con medicina prepagada también están limitados, el gravamen financiero también es el 50 únicamente por ciento que podemos deducir. Entonces, cada uno tiene su propia limitación. Entonces, tenemos que validar que no nos estemos excediendo los límites para poderlo hacer esos descuentos tributarios. Entonces, como tal, digamos que esta es la parte como la parte teórica. Ya en la parte práctica, miramos ítem por ítem, vamos a mirar cada limitación. Digamos que en el formulario que nosotros estamos manejando, pues todo está como muy, en este caso, pues con la normatividad, digamos, al pie. Estamos trabajando, liquidando el impuesto y trabajando con la norma vigente para el año 2024. Entonces, este se fue en general, digamos, como la parte teórica. ¿Listo? La parte 2. Nos vemos en la parte práctica.